Hola, esperando se encuentren bien. Les voy a dejar este video sobre el laboratorio 2 como guía. Pero primero vamos a hablar del laboratorio 1, en donde las notas estuvieron bastante buenas, la verdad. Pero gran parte de los estudiantes cometían ciertos errores como típicos. Y para eso les dejé en cada nota, tienen un archivo Excel en donde tiene comentarios. Es importante que lo revisen para que en este laboratorio, que es de generación fotovoltaica, no cometan los mismos errores. Como los errores típicos era que a veces llamaban a la potencia como energía y a la energía como potencia. Otros errores que eran un poquito más graves eran que no pusieron todas las partes de los informes, como por ejemplo no ponían introducción o referencias, tampoco referenciaban algunos textos. Y ese tipo de cosas que son bastante importantes y no las pusieron. Y también otro punto muy importante es que pongan todos los cálculos que realizan, ya que pasó que cuando no llegaban al cálculo que se esperaba, al valor que es esperable, costaba bastante poder encontrar dónde está su error. Y claro, al momento de revisar, claro, me ponía a hacer lo que ustedes como intentando prácticamente como imaginarme qué estaban haciendo ustedes y lo iba haciendo hasta que veía dónde se pudieron equivocar, para no descontarle tanto puntaje. Así que para este laboratorio 2 pongan todos los resultados, utilicen tablas, gráficos, todo lo que se le ocurra, tal que se entienda lo que ustedes están desarrollando, para que la revisión sea fácil y no les tenga que bajar tanto puntaje. Y bueno, vamos a comenzar con el laboratorio 2 que es de generación fotovoltaica, como le dije al inicio. El laboratorio 2 tiene tres partes, una que es teórica, la siguiente actividad que es construcción de curvas de corriente de tensión, y la tercera es una parte de instalación residencial. Es muy parecido al laboratorio 1, en donde primero la parte teórica es importante que comiencen con esta parte antes de realizar las siguientes etapas del laboratorio, en donde la primera parte, que es, comienza con investigar los distintos tipos de tecnologías de paneles fotovoltaicos. Esto lo pueden ver en las clases que tiene el profesor, que tiene alguna diapositiva subida. Em, También lo pueden buscar en internet para complementar esta información. Y bueno, acá básicamente tienen tres tecnologías que se conocen comúnmente. También nombrar sus ventajas y cómo le afecta a cada tecnología los distintos tipos de irradiancia. Por ejemplo, a algunas le puede servir más la irradiancia global, la otra la que sea irradiancia directa, otro una irradiancia difusa, y todos esos tipos de cosas mencionan en esta parte. Bueno, la siguiente pregunta, esta pregunta es para que ustedes apliquen conceptos. Lo primero acá es que se da una problemática, es como, ¿qué ocurriría en el sistema eléctrico si es que fuera completamente a base de generación fotovoltaica? La idea de este problema es como que ustedes vean el impacto que podría tener ingresar, no sé, mucha energía fotovoltaica al sistema y ver qué ocurre. Por ejemplo, qué ocurre con la tensión, con la frecuencia, con la estabilidad del sistema. Y qué medidas ustedes tomarían frente a estos problemas. Como sé que algunos no son eléctricos completamente o no son del área de potencia, puede que se les complique esto. Así que les dejé un hint que pueden referirse a la potencia activa, reactiva y factor de potencia como para comenzar a responder a esta pregunta. Eh, y bueno, les voy a hacer como una guía de memoria, que la potencia activa, reactiva y aparente, que a nosotros hasta el momento habíamos utilizado potencia, que es la potencia útil, que es la potencia activa, que se mide en kilowatts. La potencia, se dice que es potencia útil porque es la que realmente genera trabajo, es la que genera trabajo, la que genera calor. Esta es la potencia que comúnmente se utiliza, que es la que a ustedes le cobran, por ejemplo, en sus medidores de sus casas, como porque son clientes de baja tensión, pero también existe otra potencia que es la potencia reactiva, que la potencia reactiva es una potencia necesaria para todos los consumos que son de tipo inductivos.
todos los consumos que tengan bobinas. Por ejemplo, ¿qué puede ser un consumo típico? Es un motor. Por ejemplo, en sus casas tienen un refrigerador que tiene un motor, un compresor, y ese para activar el campo magnético del motor necesita una parte de potencia reactiva. Y esta potencia reactiva se dice que, bueno, el sistema que es mala porque el sistema no puede pasar solamente potencia, que es la potencia útil, que es la activa, y empiezan algunas problemáticas. Y bueno, y las sumatorias de estos dos vectores son vectores, no potencia iguales. Una se mide en kilowatts, que es la potencia activa, y la potencia reactiva, que está en esta flecha verde, se mide en kilobar. Y el ángulo de desfase se conoce como el factor de potencia, también el coseno de phi. Eh, la sumatoria de estas dos se llama potencia aparente, que es la potencia total de las dos, que se mide en kilovolt-ampere. Y también existe, aquí ven que hay una cerveza por todos lados. Hay una analogía, como para que la entiendan, se la puedo explicar igual, por si no la conocían. Por ejemplo, en esta que se ve un poquito más grande la cerveza, es que a nosotros nos interesa la parte, el líquido de la cerveza, y eso sería como la parte activa, que es la parte que realmente la gente quiere tomar, pero también la cerveza sin espuma sería mala. O sea, hay gente que no le gusta la cerveza sin espuma. Eh, Tiene que tener un poquito, y esto sería la parte de la espuma sería como los reactivos de la cerveza. Y la parte activa sería la cerveza en sí, el líquido, y la sumatoria de estas dos generan la potencia aparente, que se mide en kilovolt-ampere, como les dije. Y esto sería un ejemplo, en la línea de transmisión eh, se satura de repente porque, un ejemplo, una red está hecha para que puedan transferir 100 kilovolt-ampere, pero ocurre que no se transfiere el 100% de potencia activa. Empieza a molestar aquí la potencia reactiva. Y por lo tanto, la potencia activa, que es la útil, la que a nosotros nos interesa, tiene que bajar su potencia. Por eso la importancia de esto. Bueno, una vez que ya más o menos conocen este concepto, pueden... ¿Por qué es importante este concepto de potencia activa y potencia reactiva? Porque si pensamos en generación fotovoltaica, los factores de potencia de la generación fotovoltaica, por lo general son muy altos. El coseno de phi es muy alto. Eh, Esto que está muy alto se refiere cercano a 1. Esto quiere decir que puede transmitir mucha potencia activa, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero nosotros sabemos que el sistema eléctrico requiere reactivos de vez en cuando tenemos alguna carga, como les dije, un motor de un compresor, un taladro, no sé, una nevera o en una minería, por ejemplo. Estas máquinas para triturar rocas también necesitan potencia reactiva. Y bueno, con eso ya podrían más o menos saber la importancia de esto. Otro punto importante es qué pasaría en la noche. Es como lo más básico que uno se le ocurre. Ah, claro, pero el día está, o sea, en el día podemos generar, pero en la noche no podemos generar. Esto podría, no sé, haber alguna solución para esto. ¿Qué medidas tomarían ustedes para solucionar esto? Para solucionar la parte de los reactivos también. Hay una solución muy, muy conocida que se utiliza para inyectar reactivos. Y también cómo afectaría a la inercia del sistema. Porque los paneles fotovoltaicos son paneles que son estáticos, no tienen movimiento, como por ejemplo lo que hace un generador a base de diésel, que tiene movimiento, que tiene partes mecánicas que se mueven. Estas partes mecánicas, como tienen un peso, tienen una inercia, tienen una masa que se mueve. Y esa inercia sirve para que el sistema sea un sistema robusto, pero los paneles fotovoltaicos no. Así que tienen que explicar eso. Y también pueden explicar la parte de qué pasaría, eso sería como con la frecuencia. Acá tenemos, no sé, los típicos controles de frecuencia, control primario, secundario. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el ROCO, con el NADIR? ¿Qué pasaría con estos puntos? ¿Sería más bajo, más alto? ¿Qué pasaría con la robustez del sistema? Bueno, esto es como para que lo piensen igual que arte, para que expliquen materia y es bastante interesante. O también qué pasaría con los costos totales del sistema. ¿Aumentarían, bajarían, quedarían iguales? Como que pónganse en algunos casos y ustedes van dando soluciones. ¿Y qué pensarían ustedes que harían? ¿Y cómo solucionan esto técnicamente? Eh, bueno, también podrían hablar de la saturación de la red.
o cómo se hacen los controles de esto, por ejemplo, la parte de voltaje, la parte de tensión. La tensión se hace de forma local, se hace de forma general en todo el sistema, se hace que la máquina genere esta solución, o se hace, no sé, en el consumo se pone algo para que la tensión mejore. Esa es la idea que ustedes hablan acá. Igual tienen ya gran parte de la respuesta como ya dada con esta explicación. Y bueno, la parte 3, bueno, esto lo pueden ver directamente en las diapos del profesor, la importancia de esto. También pueden complementarlo siempre y también recuerden referenciar toda esta información. Y finalmente, bueno, las curvas típicas de corriente y tensión. Estas curvas, por lo general, cuando uno compra un panel fotovoltaico, en los datasheets aparecen estas curvas y aparecen cómo va afectando cada, cada factor que sería irradiancia y temperatura a los paneles fotovoltaicos, a su generación. Por ejemplo, acá tenemos un datasheet que siempre se utiliza, que se ve claramente acá como en el eje de la corriente, observamos que a medida que la irradiancia varía, la corriente acá varía. En este caso igual. En el caso contrario, acá tenemos voltaje, o sea, temperaturas que cambian, pero si observamos la corriente es bien parecida, muy cercana, pero aquí lo que cambia es el voltaje. Eso también pueden explicarlo ahí, en esta pregunta. También tienen que hablar del MPPT, como el seguimiento del Maximum Power Point Tracking. Y también hablar de esto, cómo se hace. También hay unas curvas bien típicas que también mezclan estas dos, mezclan voltaje y corriente, y nos van mostrando la potencia. Y la idea siempre es como llegar al máximo de potencia. Por ejemplo, esto. En una curva, la idea siempre es como seguir al máximo de potencia. Eh, bueno, ya con esa parte ya hecha, ustedes, bueno, continuarían con la parte ya de construcción de las curvas de tensión y corriente. Para esto vamos a usar un panel fotovoltaico ficticio, en donde la curva ya no va a ser con como esta que aparece acá, como las curvas típicas que tienen como una pequeña vuelta, como que bajan suave. No, en este caso vamos a utilizar una curva que es más, que es fija, que tiene una corriente fija, como se ve acá, y SC, que es corriente de cortocircuito, short circuit, y voltaje de open circuit, que es voltaje de circuito abierto, en donde el voltaje de circuito abierto es el máximo voltaje que puede entregar para el fotovoltaico y la corriente de cortocircuito, en este punto, es la máxima corriente que puede entregar el circuito. Son pruebas que se hacen a los paneles y nos dan estas curvas que se ven acá, curvas características de ellos. Para esto tenemos información en donde pueden observar que ustedes van a tener este Excel que va a venir vacío, va a venir esta parte, y acá pueden observar que a medida que la temperatura va en aumento, el voltaje va disminuyendo. La idea es que esto lo grafiquen en un gráfico. Y acá ocurre lo contrario. A medida que la corriente o sea, la irradiancia va aumentando, la corriente aumenta. Y eso también lo ponen en otro gráfico que se pide acá. Ponen esos dos gráficos, es simplemente llegar y graficar eso. Claro, se dan un voltaje dado más o menos como para graficar la corriente y una corriente máxima, eh, tal que puedan graficar, porque necesitan dos ejes. Bueno, debería dar algo como esto. A ver si tengo algo más. Bueno, por ejemplo, este gráfico creo que es. Deberían darle gráfico así. Por ejemplo, si la corriente son dos, bueno, acá era una esta, además este gráfico que es un poquito. Eh, es importante que los gráficos tengan bien los ejes, que tengan los ejes puestos con su unidad, que eso pasó mucho en casi todos los informes, muy poquitos le ponían los ejes a los gráficos, y eso no se entendía bien, la verdad. Bueno, bueno, acá si vemos este gráfico, por ejemplo, este es de irradiancia. La corriente cuando hay una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, tienen 2,5 amperes. Esto es amperes. Esta ahí es una A.
si la irradiancia va bajando, 800 tienen 2, 600 tienen 1,5, tienen que hacer este mismo gráfico, pero con los datos que están ahí en el Excel. La parte de temperatura va a ser parecida, pero lo que les va a ir cambiando es el voltaje. Eh, bueno, una vez que tienen esas curvas, van a tener la parte de potencia, que es interceptar las dos curvas, dependiendo de la irradiancia y de la temperatura, van a tener una curva de potencia que va a ser muy parecida a esto, pero claro, ustedes van a llegar a un punto de máxima potencia, que es lo que se espera, y claro, y ahí saquen conclusiones. La idea es que ustedes concluyan esto, que analicen los datos, qué pasa con la temperatura, qué pasa con la irradiancia, cómo podemos mejorar que el sistema genere más energía, eso. Bueno, y la parte ya 2, que es una instalación residencial, parecía lo que hicieron en el auxiliar, en el laboratorio 1. Primero comienza con eh, la estimación del consumo de sus casas, que pueden usar el mismo que usaron en la actividad anterior. Para eso, usen referencias, pueden usar su boleta, como les dije en el laboratorio, la clase pasada. Por ejemplo, pueden usar esta imagen, que está en sus boletas, hacer la sumatoria. Si se fijan acá, esta está en energía, kilowatt hora, y está por mes. Y ustedes acá pueden sacar lo del año, hacer la sumatoria de toda esta, sin contar esa obviamente, porque si cuentan esta sería 2 veces, y hacen la sumatoria del año y tienen la energía que ustedes consumieron en un año. Igual la idea de eso es que ustedes también no solamente lleguen y peguen la información, esa sumatoria, sino que lo pongan en una tabla, mes a mes, que también expliquen se construye la energía, porque me di cuenta que en el laboratorio uno, algunos tenían todavía ese problema como que se confundían, que uno es energía y otra es potencia. Por ejemplo, ya si una ampolleta está prendida 1 hora y consume 10 watts, ¿cuánta energía genera? Y eso se multiplica la potencia por la cantidad de tiempo que está encendida la luz. Y para que esa ampolleta estuviera encendida 1 hora, se ocuparon 10 watts. 10 watts, 10 watts hora. Esa es la energía. Bueno, una vez que estimaron su consumo de cada elemento que tiene en su casa, más o menos, y bueno, pasan a la parte ya del explorador solar. También aquí me di cuenta que hubieron algunos problemas. Me dijeron que sabían usar el explorador eólico, pero después me di cuenta que no lo sabían usar. Así que, bueno, vamos a usar y descargar las tablas resumen. Esta parte es bien simple. Para la ubicación de su casa. Un ejemplo, yo ahora estoy acá en Buchef, escribo explorador solar. Este explorador sirve solamente para Chile, por si acaso. Otros países puede que tengan otros tipos de exploradores o algo similar que les pueda servir de referencia. ¿Y esto qué nos entrega? Nos entrega la irradiancia, temperatura, tipos de irradiancia. Bueno, hablemos, perdón, no les dije. Bueno, nos metimos al explorador solar y nosotros podemos usar solamente la parte de exploración, porque queremos ver el recurso que existe. Pero también podrían utilizar el cálculo de sistemas paneles fotovoltaicos. Esto les da una estimación más o menos como con algunos paneles fotovoltaicos que tienen ellos, con las condiciones del sector de irradiancia. Esto lo calcula casi al tiro. Pero la idea es que ustedes no utilicen esto, sino que utilicen el explorador de la parte de explorar, para que nos dé el recurso y nosotros veamos cómo, cómo es el recurso en Chile y en su ubicación. Y también les va a servir para su proyecto que tienen que generar. Mire, si observamos acá, esto está por colores. Entre el color es más naranjo, es que existe una irradiancia más alta, como se ve acá en esta escala. Y si es más bajo, la irradiancia es menor. Esto también nos dice como dónde podíamos colocar una instalación de paneles fotovoltaicos. Hace un tiempo atrás hubo un problema o sea, no un problema, sino que todos se fueron al norte a generar energía, a poner sus plantas fotovoltaicas. El problema es que no tienen cómo distribuir esa energía y generan vertimientos. Por lo tanto, los costos marginales bajan. Bueno, es una problemática que tienen esas empresas que se pusieron ahí. Y bueno, para buscar su ubicación, lo pueden usar por latitud y longitud.
o pueden colocar directamente su ubicación. Ya como les dije, está en Muchef, Muchef, y colocamos 850. Colocamos nuestra ubicación. Bueno, acá en el frente está Fantasylandia, así que ya estamos acá estamos en la facultad. No abre automáticamente esta parte. Acá nos entrega el tipo de radiación que existe en esta ubicación. Está separada entre directa y difusa, sí, difusa. Eh, pero nosotros ahora nos vamos a ir directamente a la parte de descargas y vamos a usar las tablas resúmenes. Descargamos estos datos. A veces se demora igual este explorador, pero yo lo tengo descargado, así que no hay problema. No lo voy a guardar porque lo tengo descargado, ese archivo, y lo tengo abierto. Bueno, se van a encontrar con esto. Primero les va a abrir una hoja vacía. En la descripción está la información de dónde está la ubicación, la hora que fue descargado, latitud, longitud, a la altura en que nos encontramos. Y también tiene otros componentes que nos van a servir, como los tipos de irradiancia, irradiancia global, directa, difusa, entre otras. Y también tenemos la temperatura. Además, también aparecen velocidades de viento. A nosotros nos van a importar, para simplificar el laboratorio, vamos a utilizar solamente la irradiancia global. Y bueno, esta ya sería como la parte 3. Bueno, descargamos el archivo y en la parte 3 es definir un día típico para verano, para invierno, para otoño, para todas las estaciones del año, con una resolución de tipo horaria. Eh, Vamos a tener que usar para irradiancia y para temperatura. Como tenemos esto, aquí básicamente definimos los días ya. Para invierno, por ejemplo, que es del 21 de junio al 23 de septiembre, tomamos el promedio de ellos, que acá como parte en el 21 de junio tomé el siguiente mes, que era julio, y tomé un promedio. ¿Qué fue lo que hice? Puse promedio, marqué estas tres, eh, fíjense que acá está la hora, marqué estos 3 meses, que es julio, agosto y septiembre. El promedio de esos meses van a ser para invierno. Y bueno, después arrastré esto para que se repita el mismo proceso. Y acá tenemos la resolución horaria de un día típico de invierno. Y así está la irradiancia de un día típico de invierno. Esta irradiancia la pueden graficar, o sea, para los tres, la tienen que graficar en verdad, para los tres, para las 4 estaciones del año. Y bueno, van a tener unas curvas muy parecidas a estas. Bueno, aquí están las dos, que se ve la diferencia de irradiancia que existe. Una es invierno y la otra es verano. Y tienen que hacer exactamente lo mismo, pero en viento. Toman un día típico de verano, de invierno y todo, y van a tener curvas que son de este tipo. De este tipo. Si se fijan, ya tenemos un día típico en términos de temperatura y de irradiancia, que es básicamente, tenemos básicamente un datasheet. O sea, podemos mezclarlo así, como tenemos temperatura y corriente. Sabemos estos datos. Como sabemos estos datos, la parte 4, el punto 4, como ya sabemos, la irradiancia y la temperatura por estaciones, eh, a ver, ya vamos a tener la irradiancia. Ya, ahora vamos a utilizar el panel fotovoltaico que está en el datasheet, que es este. Como tenemos este panel fotovoltaico, además sabemos las temperaturas que existen en el sector, lo que sí, para las temperaturas tienen que agregarle 20 grados más. Por ejemplo, si su temperatura era 20 grados no sé, a las 12 de la noche, tienen que agregarle 20 y van a quedar en 40. Tienen que cumplir esto. Agregar 20 grados más, aquí está la temperatura que ustedes van a utilizar. Y con eso, lo van poniendo acá, y van a tener un gráfico de voltaje, que va a ir variando el voltaje dependiendo de la temperatura. En el día ustedes van a tener diferentes voltajes que les van a servir después para crear la potencia. Una vez que tienen esto, por ejemplo, el voltaje, y también pueden tener la irradiancia, y tienen que mezclarlos, obviamente, para sacar la potencia.
Espérame. Acá. Vale. Acá tenemos la irradiancia. Si copiamos esta irradiancia y la tiramos a este Excel, bueno, aquí básicamente le estoy haciendo lo que tienen que hacer ustedes, pero la pegamos, la irradiancia de verano, ustedes tienen que hacerla para todos los meses y para todos o sea, para todas las temporadas. Em, y una vez que tienen todas estas irradiancias, van a tener que, con la irradiancia, van a sacar su corriente. ¿Se acuerdan acá? Tienen la irradiancia y van, dependiendo de la irradiancia, por ejemplo, acá es cero, obviamente la corriente va a ser cero. Pero si la irradiancia ya empieza a subir, eh, por ejemplo, si la irradiancia ya es, un ejemplo, 200 watts por metro cuadrado, van a tener una corriente asociada, mira, por ejemplo, 200, tiene una corriente asociada de 0,5 amperes. Y acá se ve 200, 0,5. Entre va subiendo la corriente. El problema de esto es que le va a dar un gráfico así, bien feito, con muchos saltos. La idea es que ustedes esto lo, lo puedan suavizar un poco, pueden hacer una función que les haga esto, eh, para que esto lo suavicen y tengan acá valores más bonitos, más suaves. Y bueno, van a tener dos curvas, una de estas de corriente y una de voltaje. Bueno, la curva de voltaje debería ser algo parecido, pero la voy a mostrar para que no estén perdidos. A medida que la temperatura baja, la corriente sube. Y, o sea, a medida que la temperatura baja, la corriente por lo general tiende a subir. O sea, perdón, la temperatura baja, el voltaje sube. Ahí sí. Por ejemplo, en invierno, nosotros sabemos que la temperatura es más baja que en verano, pero el voltaje, si nos fijemos, es más alto que en verano. Bueno, esto ocurre por el tema de la temperatura. Bueno, tienes que hacer una curva parecida a esa y, claro, suavizarla, obviamente, para que les quede bonita. Y, y bueno, después que tienen la corriente, van a tener un gráfico de corriente para cada estación, un gráfico de voltaje para cada estación y por hora, por un día típico de cada estación, muy bien por hora, lo pueden multiplicar y van a tener la potencia de ese gráfico, de ese día típico. Tienen la potencia por cada hora. Por ejemplo, acá hay multiplicamos voltaje por corriente que existe acá, vamos a tener la potencia a esa hora. Y esa potencia, después, como sabemos que está por hora, la multiplicamos por una hora y nos va a dar la energía asociada a esa hora. Y después hacemos la sumatoria de punto por punto, de potencia a cada hora que va existiendo, que va a ir variando, y esta potencia nos va a dar la energía que nos da una estación diaria, una estación al día. Como tenemos esa energía, ya transformada en energía, que tenemos un día, y sabemos la cantidad de horas que tiene la estación, multiplicamos esa cantidad de horas por la energía también, y nos va a dar la energía que tiene cada estación. Y bueno, y vamos a tener para cada estación la energía, potencia y voltaje y todos los valores necesarios para, para saber la energía que nos entrega un panel fotovoltaico de este estilo. Una vez que conocemos la energía que nos entrega esto, sumando después finalmente todas las estaciones, vamos a tener la de un año, la energía anual. Una vez que tenemos la energía anual de un panel fotovoltaico, además conocemos la pregunta 5. Además conocemos también la energía de nuestra casa, que cuánto consume aproximadamente nuestra casa. Podemos simplemente dividir la energía total partido de la energía que genera un panel y nos va a dar la cantidad de paneles necesarios para poder cumplir con la demanda que tenemos en el momento. Una vez que encontramos esto, ahora vamos a decir ya, pero nosotros esta energía la queremos inyectar al sistema o inyectar a nuestra casa. Para eso necesitamos utilizar el uso de inversores. Para esto vamos a utilizar este ejemplo que es el inversor y tiene ciertos datos que nos entregan, es también un datasheet, que es
que son el dato de entrada, potencia máxima. Un ejemplo, si ustedes encontraron que el panel fotovoltaico en cierta, por ejemplo en verano, generaba y en la máxima potencia que puede generar, no sé, a las 3 de la tarde, un ejemplo, generó 3000 watts, o sea, 300 watts. Y si ustedes encontraban que necesitaban 10 paneles fotovoltaicos, si hacen la suma de la potencia que va a entregar ese panel, ese string de paneles, van a notar que tenemos 300 por 10 va a ser 3000. Por lo tanto, un inversor no nos va a servir, vamos a tener que ser todo inversor. Ya, una vez que tenemos ya la cantidad de inversores a utilizar, tenemos que realizar una configuración tal que los paneles se conecten en serie o en paralelo. ¿Por qué? Un ejemplo, si los paneles generaran, eh, no sé, 30 volts cada uno y tenemos 10, si los ponemos todos en serie, recuerden que todo lo que en serie se suma, los voltajes se suman, eh, y la corriente se mantiene, vamos a notar que si cada uno generaba 30 volts, y si lo multiplicamos por 10, van a ser 300 volts. Por lo tanto, no podemos conectarnos todos en serie. Vamos a tener que conectar alguno en paralelo, tal que se cumpla que la tensión sea menor a esto y la corriente también sea menor o igual que esto. Una vez que tenemos esa configuración, también van a tener una eficiencia del inversor, lo cual nos va a limitar un poco. Por ejemplo, si ustedes querían generar 3000 watts, pero tienen 95%, bueno, eh, le restan lo multiplican por 0,995 y van a tener cuánto realmente ustedes van a inyectar. Van a ver si es que eso va a ser una limitación, van a tener que agregar más paneles quizás, o otro inversor más al sistema. Y bueno, con eso van a tener que concluir. Y eso, también explicitar todos los supuestos siempre. Y, y creo que eso es todo. Ah, y la idea de esto es que la configuración que ustedes la muestren visualmente, o sea, con un diagrama. Puede ser un diagrama eléctrico o puede ser un diagrama como este, por ejemplo. Potencia, no tengo ese diagrama. Irradiancia, no está el diagrama. Creo que lo tenía, a ver, déjame ver si es que lo tengo. Ah, les voy a mostrar acá quizá algún. eh, no, a ver, alguna imagen. Mira, por ejemplo, ustedes van a tener. A ver, creo que se conecten. Por ejemplo, están conectados una cantidad en serie, otra cantidad en serie solamente. Escucha, tenía un diagrama bueno. Y después están conectados a un panel, pero. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Construir diagrama. Ah, aquí sale el último en captura. Acá está el diagrama. Este diagrama que ojalá lo pongan. Por ejemplo, ya ustedes encontraron que eran 10 paneles. No, 9 paneles. Eh, y van a usar dos inversores. Una parte va a estar conectada en serie y además están en paralelo. Si se fijan, este está en paralelo. Estos que están acá en serie, estos dos, están en paralelo con estos otros. Y esa es la idea que ustedes muestren. Y ahí van a generar tanta potencia. Y bueno, eso. Y finalmente, siempre pongan todos los supuestos, como por ejemplo, tenemos el espacio suficiente, no hay pérdida de cables. Ustedes tienen que poner supuestos que se les vayan ocurriendo y que hagan que el informe sea consistente con lo que ustedes están hablando. Bueno, eso, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen llegar, me mandan un correo y eso, espero que les vaya bien. Esta vez a todos les tiene que ir muy bien. Bueno. Ah, y lo otro, los informes por favor háganlo en látex. Les voy a dejar eso lo voy a mostrar al tiro. Hay una persona que se llama Pablo Pizarro
que tiene muchos templates que nosotros usamos para, para la universidad. Por ejemplo, acá tienen template de artículos. Acá ustedes pueden usar el de informe o el de reporte, que ustedes encuentren mejor. Yo usaría el de informe porque ya tiene todas las partes hechas, tiene el índice, tiene todo. Yo usaría este template y lo cargaría eh, a Overleaf. Bueno, descargan este informe y, por ejemplo, acá nos dice de qué, de eléctrica. Abren Overleaf, se crean una cuenta si es que no tienen y suben su proyecto, que sería lo que descargaron recién. Por ejemplo, el template de... Acá este tiene un ejemplo al tiro. Acá le ponen el título del informe, el tema a tratar, el nombre del autor. Eh, bueno, acá está el integrante, obviamente. Ah, bueno, tiene un problema esta cosa. Ah, pero ahí está. Y tiene esta plantilla. Donde sale el logo, está todo hecho. Es llegar y poner sus partes. Y eso, espero que les vaya bien. Si tienen preguntas sobre lo que sea, bueno, del laboratorio me la hacen llegar. Y eso, no duden en preguntarme, les trataré de responder lo antes posible y eso. Chao, buen fin de semana.